la madre tierra, como en el caso de los judíos que eran extranjeros en Alemania. Entonces esos extranjeros no hacen parte de mi madre tierra y ellos, a través de las leyes de higiene racial, que es lo que hoy conocemos como el sistema de salud, deben ser tratados, deben ser sanitizados, enviándolos a un centro de concentración, y ahí los vamos a purificar y los vamos a desinfectar. Pues es lo que viene, hermanos. En este caso, ahora el asunto es global, y entonces ahora son aquellos que no toman el medicamento los que están esparciendo el problema sanitario, los que están destruyendo la casa común. Todo se repite, es algo de locos. Entonces, como uno pudiera como seguir avanzando en este tema, pero para no hacerme tan extenso, miremos que en el año 1918 colapsó el Imperio Alemán, que era gobernado por el monarca Guillermo II. Y en enero de 1919 se forma en Alemania una nueva forma de gobierno llamada la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que Alemania se convierte en una república. Antes era una monarquía. Y esta república es un sistema de gobierno regido por la Constitución, que es lo que hoy tenemos en América. América es un conjunto de naciones que son repúblicas, pero obviamente la Iglesia Católica, que siempre ha prosperado en las monarquías, odia las repúblicas, odia la Constitución, porque la Constitución defiende leyes y no defiende dogmas religiosos. Como nosotros hemos visto ya en este video, si Estados Unidos fuera una república, las leyes debieran ser iguales para todos, es decir, que Estados Unidos debería permitir que las personas reposen cada quien en el día que le dé la gana, y no que ahora Estados Unidos defiende un día específico de reposo. Pues entonces ya eso no es una república. Entonces vemos que empezamos a hacer la transición de república a teocracia, como lo hemos venido advirtiendo desde el primer video de este canal, que hubo un ritual en Miss Universo donde supuestamente había ganado una reina, pero hubo un error y resulta que esa reina gustosamente le entrega la corona a la otra reina que se llamaba Pía, y ese nombre nos simbolizaba al Papa de Roma, obteniendo el poder global, pero sobre todo el poder en Estados Unidos. Entonces, es lo que estamos viendo ahora, Estados Unidos defendiendo el dogma del Papa de Roma de reposo en domingo. No es de locos, hermanos. Entonces, ¿qué pasó luego? En el año 1919, finalmente se formó el periodo de la República de Weimar, que es un periodo que finalmente llevó a Alemania a un colapso sin precedentes, y fue, por supuesto, por agenda, es decir, fue un colapso causado adrede por los poderes de Europa. En Alemania luego se forma en el año 1919 una Asamblea Nacional Constituyente, y por eso es que nosotros frecuentemente estamos escuchando en los gobiernos actuales que se va a reformar la Constitución, y eso se hace a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero en cada país eso tiene su nombre específico, cada país lo llama de una manera y de otra. Por ejemplo, en Argentina lo llaman Convención Constituyente, y así, pero es el mismo caso de la República de Weimar, en donde continuamente se está haciendo una Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente lleva al colapso de las leyes y de la Constitución. Luego lo que causa el desmadre final es la inflación, como les he dicho desde siempre. Ojo con la inflación, hermanos, porque es algo que de repente nos toca cuando vamos al supermercado y ahora vemos que todo es 3 veces más costoso, como empieza a ocurrir, ¿verdad? Entonces, esto, como ya sabemos, tiene el objetivo también de instaurar a una teocracia, porque ahora las iglesias
van a ser dueñas de los alimentos porque se apropiaron de los bancos de alimentos y ahora te van a dar el alimento, pero si tú les obedeces sus dogmas. Lo vemos, hermanos. Entonces, ahí va la teocracia. Entonces, ¿podemos nosotros tener alguna duda de lo que viene? Es que, hermanos, es innegable, las señales que están ocurriendo son simplemente irrefutables. Pues Trump ahora es mostrado públicamente como un monarca. Las revistas lo muestran con su corona, como si fuera un monarca. ¿Qué pasa? Estados Unidos no es una monarquía, es una república constitucional. Pero Donald Trump no necesita de Congreso. Él simplemente se le ocurre una idea y pasa una orden ejecutiva. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es una monarquía. Es una monarquía cristiana. Es una teocracia. Tremendo, hermanos. Es decir, que se repite la historia y estamos ya empezando a ver la misma teocracia hitleriana, pero ahora a nivel global, liderada por Estados Unidos. Y por eso Barack Obama pronunció sus palabras muy famosas cuando dijo: el fin de la república luce mejor que nunca. Y las personas pensaron que era un chiste, y él se quedó bien serio cuando dijo esas palabras. You can't say it, but you know it's true. Good evening, everybody. It is an honor to be here at my last, and perhaps the last, White House Correspondents' Day. You all look great. The end of the Republic has never looked better. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que estamos en el periodo de la República de Weimar y que cuando las repúblicas colapsen, viene la terrible teocracia, como ya lo estamos viendo, pero es un proceso que sigue. Pero algo que vimos claramente, por ejemplo, en Chile en el 2019, cuando se convocó una asamblea constituyente, y lo hemos visto una y otra vez en Venezuela, en el país de Colombia, en España. Es decir, es un ciclo que se repite una y otra vez. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que, de alguna manera, desgastar la república al punto de que llegue un punto en que, bueno, esto no funciona y las personas realmente van a exigir que se instaure otra forma de gobierno, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en El Salvador con Bukele. Necesitamos a un rey, a un monarca que de verdad meta a los criminales en la cárcel, porque la república no puede meterlos en la cárcel. Necesitamos al monarca que aparece con el retrato del Monseñor Romero a sus espaldas, es decir, la teocracia, hermanos. Ahí la tenemos clarísima, es de locos. Entonces, ¿qué empezó a hacer Hitler cuando llegó al poder en el año 1933? Que para nosotros viene a presentarse en el año 1931, no diciendo que la teocracia se va a formar en el año 1931, pero estamos haciendo este paralelo evidente de 1920 a 2020. En donde hay una república de Weimar, y luego de 1930 a 2030, en donde se forma una teocracia. Pero la teocracia es una realidad. Es que miremos las leyes que están pasando en Estados Unidos. ¿Qué hizo Hitler entonces, hermanos, durante su gobierno? Pues empezó a pasar leyes animalistas, leyes ecologistas, como ya lo hemos mostrado. Eso es parte de la teocracia, porque el sacerdote Francisco de Asís era un sacerdote animalista, budista, panteísta, y eso hace parte del catolicismo. Y como esta teocracia es católica, todos los principios católicos deben ser defendidos por la teocracia.
Y por eso nosotros estamos viendo que en las naciones de Sudamérica, en España y en Europa, se están pasando leyes animalistas de una manera que jamás tú te las hubieras imaginado. Es decir, una ley donde tú no puedes matar a un ratón porque te vas preso por 2 a 4 años, y sin embargo ahí está la ley, y tú sales a la calle y las personas están como zombies. Ahora no estamos llamando a una revolución ni mucho menos, ¿verdad, hermanos? Pero el aletargamiento de las personas es bastante evidente. Nosotros vemos la teocracia en su forma de una estrella de 5 puntas en forma de macho cabrío que se repite después de 100 años, luego de que se instaurara en Europa durante la Alemania nazi bajo el gobierno de Hitler. De nuevo, como vemos ahora, se empiezan a pasar las mismas leyes. La primera punta de la estrella son leyes animalistas, luego leyes panteístas, luego leyes sanitarias, luego leyes sharia, luego leyes religiosas. Todo se repite, hermanos. Miremos esto. Es que Estados Unidos, justo esta semana, pasa una ley para exaltar el domingo como día de reposo en el estado de Utah. De locos. Entonces, Hitler, cuando empieza a instaurar su religión ecológica, porque la ecología no es una rama de la ciencia, la ecología es una religión, es panteísmo puro, pues él no hizo esto porque él en verdad fuera adorador de la naturaleza. Imaginémonos a ese demonio adorando la naturaleza y los animales, ¿verdad, hermanos? No, todo era una movida calculada. ¿Por qué? Porque el ecologismo lleva a las personas a manifestar sentimientos de nacionalismo. Ah, mira, mi país tiene estos árboles tan bellos, es el país más biodiverso del mundo, es el país donde hay las praderas más hermosas. Eso manifiesta en las personas un nacionalismo. Por eso a este ecologismo se le llama también ecofascismo, porque es una manera de desatar, de instigar sentimientos nacionalsocialistas en la sociedad. Lo vemos, hermanos, mi amada Alemania, mi amada tierra bella y hermosa. Entonces ahí apareció el término Heimat, muy usado por los ideólogos nazis. Heimat hoy en día lo podemos entender como madre tierra, y es el término que recientemente ha introducido el Papa Francisco en su encíclica panteísta Laudato Si, que se llama la casa común. Es el mismo Heimat, pero ahora global. Es el Heimat reencauchado 100 años después. El Heimat de 1920 al 2020, hermanos, ahí está a plena vista. Luego, ¿cuáles son las consecuencias de esta religión ecológica? Como ya vimos, se desata un nacionalsocialismo, el nacionalismo. Y esto lo estamos viendo en los países de Sudamérica manifestarse de una manera impresionante. El nacionalismo, la familia, la patria, el grito, Dios, familia y patria, es nacionalismo, es fascismo, hermanos. ¿Qué pasa? Como mi país es tan bello y hermoso, entonces hay que buscar un enemigo común, ¿cierto, hermanos? ¿Quién es ese que está destruyendo a mi país? Y eso desata un odio racial. Y ese odio racial está dirigido a aquel que de alguna manera no sigue las leyes